Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola, y en la edición de hoy les comentamos que el equipo de Canal Pro viajó 560 kilómetros desde Asunción hasta la zona de Teniente Montanía para conocer un trabajo que están realizando de producción agrícola en el Chaco. La apuesta principal de este establecimiento es la soja sobre pasturas degradadas. Vamos a conocer su experiencia de trabajo en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Calidad Agrícola. La soja se constituye en uno de los principales rubros de producción y exportación de nuestro país. Paraguay está entre los 5 mayores exportadores de soja en el ranking mundial. En las últimas campañas, el cultivo de soja ha tenido un desarrollo estable con leves aumentos de superficie. Para el ciclo 2020-2021, se estima una producción cercana a las 10 millones de toneladas. La siembra de soja en Paraguay va desde los departamentos de Misiones hasta Amambay, siendo las mejores zonas el centro de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú. En cuanto a la producción de esta oleaginosa en la región occidental, la misma es muy baja respecto a la producción total del país. Si bien todavía es incipiente, el cultivo cuenta con un potencial enorme en el Chaco paraguayo. La pastura en el Chaco ingresó a mediados de los años 50, siendo el bufel una de las primeras variedades implementadas, y posteriormente en los años 90 los productores migraron al Gatton Panic, que es la pastura con más superficie en la actualidad. Sin embargo, con el correr de los años, muchas de estas praderas fueron degradándose. En ese sentido, en el Chaco, la soja es muy apreciada como leguminosa para la rotación de cultivos con pasturas, porque incorpora nitrógeno al suelo. Canal Pro viajó unos 560 kilómetros hasta la zona de Teniente Montanía para conocer el trabajo que se está realizando en la estancia Clara María de la ganadera Arandú S.A. En este establecimiento están incursionando con el cultivo agrícola, principalmente soja sobre pasturas degradadas. SGA es una empresa que se dedica al gerenciamiento de campos agrícolas, principalmente desarrollando campos en el Chaco con potencial agrícola. Hoy nos encontramos en la estancia Clara María, propiedad de ganadera Arandú del ingeniero Osberto Ortellado, donde ya es nuestro segundo año de agricultura, donde nos encontramos con un proyecto de 3.000 hectáreas y hoy estamos en una etapa de expansión ya llegando a las 1.500 hectáreas agrícolas. Nosotros encontramos un alto potencial de crecimiento en los campos chaqueños, básicamente por la calidad del suelo, ¿no? Los niveles de macro y micronutrientes son excelentes. Hay que respetar, sí, ciertos parámetros críticos como son las coberturas, la fecha de siembra o el perfil del suelo, pero respetando esas condiciones vemos con muy buenos ojos el desarrollo de la agricultura chaqueña. Generalmente nosotros comenzamos desarrollando agricultura en pasturas degradadas, donde transformamos esa pastura en un campo mecanizado agrícola. Comenzamos muchas veces haciendo una cobertura para la ganadería, generando alimentos para la ganadería, y por una cuestión de rotaciones ya empezamos en un sistema agrícola de soja-maíz. Básicamente se mecanizan pasturas degradadas donde se mejora el ingreso por hectárea, ¿sí? Son pasturas que venían muy castigadas, con un nivel de malezamiento alto, entonces el potencial tanto ganadero es muy bajo o la producción de forraje o materia verde, ¿sí? Empezamos con la mecanización, generamos voluminosos, llámese sorgo, maíz, para la ganadería. Eso es lo que hace mejorar los ciclos ganaderos, adelantar su ciclo, su flujo de caja, su flujo de venta, mejorar la conversión en momentos donde no hay pasto, porque recordemos que en el Chaco los meses de invierno, o sea, a partir de mayo, junio, la curva de forrajes empieza a caer y teniendo la opción de la agricultura compensamos esos baches de no oferta forrajera. Hoy en este lote particularmente es nuestro primer año de agricultura. Estamos viendo un lote de la variedad Don Mario 72
8277, variedad 8277 de Don Mario, donde hoy estamos trabajando en cooperación con la empresa GEPESA para multiplicación de semillas. Estamos tratando trabajando son variedades argentinas con potencial en el suelo chaqueño. Por condición de aptitud estamos en una misma latitud y tenemos condiciones similares a lo que puede ser Salta en las lajitas. Entonces estamos adaptando este tipo de variedades a esta zona, ¿no? Son variedades generalmente de ciclo intermedio a largo, donde responden muy bien a los suelos chaqueños. El año 2020 fue un año muy duro para la agricultura y la ganadería. La sequía se presentó de una forma muy severa y el Chaco Central fue uno de los lugares más golpeados. Y la verdad que sí, el primer año en esta zona fue un año duro, básicamente por la escasez de lluvia. El año pasado se rompieron varios patrones agronómicos como pastorear una cobertura, pero muchas veces no había condición, no había opción de otras cosas, entonces se tuvo que echar mano a meter hacienda en las coberturas, ¿sí? Sí fue un año duro, pero nosotros hace más de 10 años que estamos haciendo agricultura en suelos chaqueños, donde se han ido mejorando mucho los promedios históricos, se han ido levantando los pisos tanto en soja como en maíz, se han ido mejorando la fecha de siembra, se ha ido trabajando en lo que es cobertura. Entonces cada año se va aprendiendo algo nuevo, o sea, si bien tenemos 10 años de agricultura, siempre hay cosas para aprender. Y vamos mejorando, de a poco se va mejorando y vemos un enorme potencial en cuanto a cómo se mejoran los ambientes chaqueños, a cómo se comporta el suelo y en cuanto también al revalúo del activo. Nosotros vemos un negocio inmobiliario en los próximos 5 a 10 años con un revalúo muy bueno en lo que es activo. Sin duda que una mecanización mejora la producción y cambia el valor del activo. O sea, hoy estamos hablando de una mecanización del orden de los 280 a 450 dólares, dependiendo del caso, pero la plusvalía que puede llegar a tener eso puede llegar a ser hasta el doble del activo y más allá del negocio operativo del cultivo agrícola, ¿no? Si bien el ganadero tradicional tiene todavía cierto temor para incursionar a la agricultura comercial, la rotación es necesaria y los números son positivos, dejando márgenes de ganancias interesantes. Yo creo que sí existe un cierto temor, un cierto desconocimiento por parte del ganadero, pero es solo temor. O sea, por desconocimiento, la agricultura en el Chaco es nueva, es algo nuevo, entonces es lógico que tengan miedo. Pero cada vez son más los productores que se animan, cada vez son más los ganaderos que se animan. Primero iniciamos generalmente una agricultura para la ganadería, empezando con un silo de maíz, un silo de sorgo, y por una cuestión de rotación nos vamos sí a una agricultura comercial. Entonces, cada vez se va incorporando área a la agricultura. Hoy, si bien el área chaqueña o el Chaco Central, que es donde estamos, el área agrícola entre los productores locales y las colonias, digamos, las colonias menonitas, no creo que estemos por encima de las 100.000 hectáreas. Esa área cada vez se va incrementando, ¿no? Yo siempre digo que el crecimiento de Paraguay va a venir el crecimiento agrícola va a venir de la mano y de la expansión del área del Chaco. Recordemos que en Oriental hoy por hoy ya no hay área disponible para crecer, entonces el crecimiento, la nueva frontera agrícola paraguaya va a ser el Chaco. Entonces ahí es donde veo el negocio del revalúo de activos. Hay que rotar los lotes, nosotros siempre hablamos de una agricultura sustentable. Para que esto sea
perdurable en el tiempo, tiene que haber un sistema de rotación que permita la sustentabilidad. Nosotros trabajamos en un primer momento trabajamos con una rotación de 70-30 con soja maíz. Hoy por hoy estamos trabajando en un 50-50 el área, de manera de mejorar los ambientes, ¿sí? Eso nos mejora. En el Chaco tenemos algunos problemas de peladales que se llaman, y que lo estamos poco a poco mejorando con el sistema de 50 y 50 con rotación con maíz, ¿no? Sumado a las coberturas de invierno muchas veces, o dependiendo cuándo se transforme, es el tipo de cobertura que estamos utilizando. Sin duda que el año pasado nos enseñó o nos dejó como enseñanza que cada actividad debe tener una planificación y una programación, ¿no? Si bien el año pasado teníamos una planificación, programación y demás, la gran seca que tuvimos en el Chaco Central nos sorprendió a todos. Veíamos camiones de hacienda yendo y viniendo, camiones de rollo por todo el país. Entonces, lo que hacemos ahora, estamos planificando 1 año y medio para adelante nuestra comida, ¿no? Para que no nos sorprendan esos vaivenes de que puede ser climático, y también que afecten a la economía de la empresa, ¿no? Porque dentro de los flujos salir a comprar un rollo, como pasó el año pasado, a 400.000 guaraníes, era inviable. Entonces, sí creo que nos enseñó a poder planificar un poco más la gran seca. Sí hay que ser eficientes y estrictos en lo que es el Chaco con las coberturas. No podríamos hacer agricultura en suelos descubiertos, hay que respetar las fechas de siembra, las ventanas son claves, la soja es un cultivo que responde muy bien al fotoperíodo, entonces a las horas luz, y sí, eso hay que atender todo, ventana de siembra, perfil, esas 3 cosas son claves. No te digo que garantizamos el éxito, pero por lo menos el 50% del partido, ¿no? Las condiciones climáticas del año pasado repercutieron de alguna manera en la producción de este año, a raíz de haber tenido que cosechar algunas coberturas, pero los buenos precios del Chicago mejoran bastante el ánimo del productor. Sin duda que una soja como está hoy en Chicago, como vemos, ayuda muchísimo y mejora el negocio agrícola. De presupuesto nosotros estábamos en un rinde indiferencia de 1.300 kilos, hoy con la soja 560, 570 dólares, nuestro punto de indiferencia está en 850, 900 kilos. Mejora mucho el negocio y el margen. Claro que este año de vuelta tuvimos días en enero de un estrés térmico, temperaturas muy altas durante 15 días, que eso afecta a la producción y tuvimos pérdida de planta, de densidad poblacional. Pero así todo, con ese estrés térmico, hoy estar en parcelas de estimaciones de 2.500, 2.200 kilos, sigue siendo negocio la agricultura chaqueña. El Chaco paraguayo cuenta con alrededor de 4 millones de hectáreas de pasturas y se estima que el 20% está degradado, por lo que se registran bajos niveles de productividad en la ganadería. Debido a esto, hay un alto interés de pasar esa superficie a cultivos agrícolas para mejorar la producción de granos y carne, mediante el manejo adecuado del suelo. Con este proceso se da el revalúo del activo, al pasarse de un potrero de pastura a campo mecanizado apto para cultivos agrícolas. Lo que está viendo detrás mío es un caso común ver en propiedades en el Chaco de pasturas degradadas, donde parte de nuestro trabajo es la recuperación de estos potreros, haciendo todo el trabajo de análisis de tipo de suelo, potencial agrícola,
Empezamos con la planificación y el diseño para empezar a recuperar el suelo y hacerlo nuevamente productivo. En función a lo que se pueda llegar a tener en el potrero, o sea, de distintos niveles, hay distintos niveles de inversión, ¿verdad? Para estas clases de potreros más o menos estamos en un rango entre 300, que pueden variar en la inversión, entre 300 a 500 dólares la hectárea. Llevarlo de una pastura degradada, como está viendo en el fondo, y llevarlo a un potrero agrícola bien productivo, ¿verdad? Para una rotación con soja, maíz, algodón o cualquier tipo de otro cultivo adaptado al Chaco. De hecho, que en la experiencia en otros lugares, el costo más alto de la inversión en la mecanización del lote, hemos llegado a 550 dólares la hectárea. ¿Por qué hay esa variación de lotes de 300 a 500 dólares la hectárea? Es de acuerdo a qué tan sucio está la pastura o qué tanto haya que recuperar. A medida que más sucio, más caro. Es una relación directa el valor de la inversión que se necesita. De hecho, que una pastura degradada, obviamente que al producir poco, vale menos. Y la inversión, y bueno, acá sí está ocurriendo algo bastante interesante en el Chaco, que es el revalúo del activo a través de la inversión recuperando para lotes agrícolas. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, con una inversión relativamente baja, por decirlo así, de 500 dólares, como mucho, estamos recuperando y llevándolo a lotes agrícolas que tienen ya un valor para su primer año sembrado. Nosotros estamos valorizándolo en 3.000 dólares la hectárea. O sea, hay un revalúo del activo bastante importante con una inversión mínima. Para un potrero como esto, el primer trabajo que hacemos es, en el caso de que haya algo de pasto, se pueda aprovechar algo de pasto, hacemos una carga alta para tratar de consumir todo el pasto posible. Luego eliminamos todo lo que es el renoval, que no tiene ningún uso ni pecuario ni ganadero. Entonces eliminamos todo eso, metemos motopalas, limpiamos todo eso. Luego de eso hacemos una primera mano de despale, juntamos todos los palos y tocos que puedan llegar a haber. Pues es normal en una propiedad ganadera que se saque y se aproveche algo de los troncos que se hayan caído, que se hayan quemado o que se le pueda dar otro uso en la propiedad. Sacamos todos los troncos y tocos y luego posteriormente los trabajos de rastra y nivelación hasta llevarlo al último trabajo, que es un trabajo de nivelación con una lane plane que estamos haciendo. Dentro del proyecto en esta propiedad, que hoy estamos con unas 1.100 hectáreas agrícolas, el proyecto es llegar a 3.000 hectáreas. Entonces parte de potreros como estos, en algunos casos un poco menos degradados, van en un proceso de recuperación de potreros y para llevarlo a agrícola. O sea, en este potrero sí eventualmente estaríamos llegando. Tras la recuperación de terreno de pasturas degradadas a campos mecanizados, el primer cultivo o cultivo de apertura vuelve a ser una gramínea. Este era un lote, como el resto de la propiedad, era 100% ganadero. En particular, este potrero era un lote bastante degradado, cerrado. Ya no se estaba usando para ganadería por el problema de malezas que había, mucho renoval. Entonces se decidió implementar los manejos necesarios para recuperar este potrero. Se hizo la mecanización correspondiente y bueno, lo que están viendo ahora, ¿verdad? El año pasado hicimos la siembra de cobertura con el manejo que le estoy mencionando. O sea, hicimos cobertura de Gatton Panic para hacerle una extracción de rollos. Hicimos faros de esto, que ya lo sacamos. Lo que están viendo ahora detrás mío es el rebrote ya del primer corte. Hemos logrado una implantación de la cobertura del 100% y este ya es un lote que para el año que viene ya lo estaríamos llevando a soja. Este ya es un rebrote del primer corte que tuvo. El rebrote que estamos buscando acá lo vamos a dejar como cobertura, o sea, vamos a esperar esto que se desarrolle un poco más. Vamos a esperar que pase el invierno, a ver qué pasa, si tenemos helado o no. Y a partir de ahí ya le vamos a hacer un manejo con herbicidas hasta el momento, hasta la siembra del siguiente cultivo. La primera visita que hicimos en esta propiedad vimos que era un lote bastante cerrado.
Dentro de todo lo que es la mecanización, este era uno de los más desafiantes, lo cual lo aceptamos, encaramos con el conocimiento de la tecnología que aplicamos acá y bueno, también con el tiempo que acompañando un poco logramos esto, un resultado espectacular que estamos teniendo hoy, considerando el año que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces lo vemos, estamos bastante contentos con el resultado. Previo a la decisión de qué lotes irían a agricultura, se hace un estudio de gabinete, también se sacan muestras de suelo, entonces ahí detectamos el tipo de suelo y la capacidad que pueda tener o el potencial que pueda llegar a tener para su uso en agricultura. Entonces es así que también al ser un campo de producción mixta, agricultura-ganadería con un ciclo completo de agricultura, entonces nuestro primer año de agricultura, o sea nuestro primer año de cobertura, estamos optando por el Gatton Panic como para generar la cobertura necesaria, pero también para poder aprovecharlo como fardo, ya que es bueno, una pastura bastante conocida en el Chaco, a diferencia de otros materiales que sí tienen un costo más alto en el establecimiento como cobertura y bueno, que generan los resultados ya conocidos. Ya entramos en un esquema de rotación más agrícola, donde por lo menos estamos implementando una rotación en el verano en torno al 70-30% entre soja, maíz o alguna que otra gramínea. También un poco poniendo en el año, que va a ser este año, se va a dar en este invierno, algunas coberturas de invierno, entonces lo que buscamos es un equilibrio en todo el campo de un 50% leguminosa, un 50% gramínea. Entiéndase que los lotes que salen de soja, de las siembras de diciembre, los primeros días de enero, al levantarlo, o sea, al ser los primeros lotes cosechados, entonces tratamos de aprovechar las últimas lluvias del otoño para cargar perfil y con eso hacer una cobertura de invierno para una posterior rotación con soja. Dentro de lo que es el resto de la propiedad, entonces ahí sí buscamos los lotes de primer año de cobertura, sí implementamos Gatton Panic en los campos que teníamos de producción mixta y en aquellos campos donde ya hay un mayor porcentaje de agricultura, entre agricultura y ganadería en toda la propiedad, entonces sí ya buscamos a otras variedades de pasto que sí generan que generan más volumen y mejor raíz al lado de esta pastura, al lado del Gatton. Para lo que es siembra de cultivos de verano, las mejores fechas de siembra estamos teniendo, los mejores logros a lo largo del tiempo. Estamos hablando de por lo menos siembras de 15 de diciembre hasta finales de enero, hasta el 30 de enero, serían las ventanas, sería toda la ventana ideal de siembra, ¿verdad? Para la ventana óptima, donde históricamente de un plazo de 10 años hemos logrado los mejores resultados en forma histórica, lo hemos conseguido desde el 20 de diciembre al 10 de enero. En nuestros mejores años ya hemos alcanzado rendimientos promedio de lote de 4.500 kilos por hectárea en soja y también en maíz hemos alcanzado ya los techos en 7.500 kilos por hectárea. Según datos de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable, en la región occidental existen unas 800.000 hectáreas con potencial para albergar agricultura o pasarse de pasturas a cultivos agrícolas. Para la producción de soja en el Chaco es importante conocer el manejo del cultivo atendiendo la ventana de siembra que va desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero y el ciclo biológico del cultivo que va de 3.5 a 4 meses y con un rendimiento que varía en terrenos bien trabajados dependiendo del clima, entre 2.000 kilogramos por hectárea hasta un techo de 4.500 kilogramos por hectárea. La mayor parte de la cosecha se realiza en el mes de mayo. Esta era una pastura con problemas de maleza, con problemas de degradación, que es a través de la decisión tomada por el directorio de la empresa
se decidió llevarlo a agricultura. Entonces, en un proceso de recuperación de suelos, implementamos todos los procesos necesarios para llevarlo a agrícola. El año pasado, por la seca que tuvimos, fue bastante fuerte. Entonces, este era un lote que, luego de la mecanización, hicimos lote de faro de Gatton Panic. La necesidad nos obligó a cargar con Hacienda esto. Entonces, lo que están viendo ahora es una soja de primer año en un lote de primer año recuperado de pastura. Y bueno, este precisamente es la variedad, la Nidera 6601 IPRO, que estamos multiplicando para semilla. Dada la fecha de siembra que lo consideramos tarde, por las condiciones de lluvia que no tuvimos al principio, es bastante buena el desarrollo que estamos observando a pesar del año que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces la expectativa de rinde que estamos esperando para este lote es entre 2.000 a 2.200 kilos en promedio para la parcela. Para un año como esto lo consideramos un muy buen resultado. De hecho que el Chaco Central y Chaco Norte, ya la agricultura está establecida hace un poco más de 10 años, la agricultura a escala. El suelo, propiamente dicho, tiene excelentes condiciones para producción. O sea, hoy estamos haciendo una agricultura sin usar un solo kilo de fertilizante, lo cual lo hace bastante competitivo versus las otras regiones productivas del país. Si bien es un proceso de estabilización largo, con un manejo adecuado, con buenas prácticas agrícolas, se pueden lograr resultados bastante interesantes. Nosotros lo que estamos viendo al hacer una transformación de lotes de pastura a agricultura, logramos ver en este periodo de tiempo que los lotes se estabilizan un poco más rápido por el hecho de que vienen de pastura. Entonces los suelos están el proceso de estabilización del suelo es más rápido versus un lote que viene de monte. Dicho eso, vemos también, dado el año, que en otras regiones del Chaco, más hacia el oeste, a la zona de La Patria y oeste de Infante y Mariscal Estigarribia, la seca fue más fuerte, condiciones más extremas. Acá también sufrimos eso. Hacia el final del ciclo sí tuvimos unas lluvias que nos puso en mejor condición. Y bueno, el suelo, en conjunto con las variedades que estamos usando acá, están demostrando su potencial. Si bien no estamos llegando a nuestro techo de producción, el resultado que vamos a tener acá es bastante bueno para el año que estamos teniendo. De hecho que todavía hay paradigmas que se están rompiendo. Un poco el desarrollo y el desafío que nos queda por delante es encontrar la mejor interacción entre genotipo por ambiente que se le pueda ofrecer o que nos pueda ofrecer el ecosistema chaqueño o el tipo de suelo que tenemos acá. Una vez que podamos comprender mejor o conozcamos mejor nuestros suelos, vamos a ver que vamos a empezar a lograr muy buenos resultados, mejores de lo que estamos teniendo hoy. Así que es un proceso largo, es un proceso que requiere investigación, trabajo y también que acompañe el tiempo también para poder demostrar esos resultados. Nosotros, una vez que empezamos a mecanizar los suelos, buscamos establecer en el primer año una cobertura. Eso es clave y es la piedra angular de producción en el Chaco. Si bien no lo es todo, hay también otras buenas prácticas que hay que implementar: fecha de siembra, calidad, variedades, entre otras más. El proceso que nosotros implementamos es, luego de un lote que viene de cobertura, buscamos entrar con una leguminosa, en este caso con una soja, y luego en un periodo de tiempo ir rotando en un porcentaje donde también podamos producir alimentos para la ganadería. O sea, en el Chaco estamos viendo y se está dando ya una integración agrícola-ganadera entre la producción de alimentos para ambos. Por la oferta de lluvias que tenemos acá y con las condiciones ambientales, solamente tenemos condición para una sola zafra en el año. Ocasionalmente y dependiendo del año se puede llegar a hacer una cobertura de invierno o alguna producción de forraje de invierno. Estamos en una zona que tenemos entre 800 y 850 milímetros anual histórico, con variaciones de 700 a 900 milímetros entre el piso y el techo de lluvia.
Entonces como que tenemos el agua justa para una producción de verano y lo que pueda llegar a sobrar, entre comillas, para una primavera, un otoño, invierno, se podría llegar en casos excepcionales producir algo de cobertura o forraje para el invierno. El maíz es la fuente principal de carbohidratos para la producción animal. En el Chaco Central se calcula una producción de 40.000 hectáreas. Estamos en una parcela de maíz con fecha de siembra 25 de enero, en un lote donde se mecanizó, se hizo una cobertura de Rusiciensis el año pasado. Por las condiciones climáticas que tuvimos el año pasado, esa parcela debimos comer con ganadería, o sea, debimos pastorear. Una vez que se liberó la parcela de la ganadería, le dimos un cierto periodo de tiempo y vino un poco de verde, digamos, de gatón o alguito de Rusiciensis. Disecamos y es nuestro primer año de maíz en esta parcela. Son una parcela que tiene 263 hectáreas dividida en 3, donde tenemos un híbrido de maíz, un Decal 7910, donde este lote específicamente es para cosecha grano seco. Trabajamos con doble propósito. Este es un campo ganadero de ciclo completo. Entonces las variedades 7910 estamos implementando para cosecha, grano húmedo y grano seco, y la variedad 290 estamos implementando para picado de planta entera. Sin duda que pastorear una cobertura no es lo ideal agronómicamente, ¿no? Pero muchas veces no queda otra alternativa que pastorearla o malvender la hacienda. Entonces se tomó una decisión estratégica de no malvender hacienda y sacrificar coberturas, estirando un poco la fecha de siembra sin irnos fuera de la ventana óptima, pero sí estirando un poquito la fecha de siembra para darle un poco a ese lote de tiempo de recuperación. Lo que es silaje de maíz, se hace silo de planta entera, donde se almacena en bolsones para un autoconsumo de una determinada categoría de animales. Lo que es grano húmedo también, comenzamos la cosecha con 30-32 grados de humedad, digamos, 32% de humedad, hasta 25-22, y eso también se consume acá, se embolsa, se craquea, y después lo que es grano seco es comercialización a puertas afuera, digamos. En cuanto a lo que es picado de maíz planta entera, este año vamos a estar entre 22 y 25.000, 27.000 kilos de materia verde. En lo que es grano húmedo podemos esperar un 7.000, 7.500 kilos. Y en grano seco, este tipo de maíces, estamos proyectando un 5.500, 6.000 kilos. Este año nosotros hicimos en este establecimiento en particular, acá en Clara María, un 60-40 de soja maíz. Lo ideal es tratar, como te decía anteriormente, es llegar a un 50% del área entre soja y maíz compartida, donde un año se hace soja, el año siguiente maíz, y así siempre vamos trabajando en espejo. De esa forma mejoramos, o lo que tratamos es de mejorar los ambientes de cada uno de los lotes. En este proyecto en particular, la idea es crecer este año próximo en la zafra 21-22 unas 700 hectáreas más agrícola, con lo cual ya en este proyecto estaríamos hablando de 2.000 hectáreas y al año siguiente en la zafra 22-23 ya llegar a las 3.000 hectáreas agrícolas. El Chaco paraguayo cuenta con un enorme potencial agrícola que requiere acompañamiento del sector público, ya que la región cuenta con un déficit importante de infraestructura. El potencial de crecimiento agrícola el Chaco paraguayo lo tiene. Sí creo que hay que atender muchas cosas como infraestructura de caminos, hoy falta. La parte de comunicación hace mucha falta, entonces eso muchas veces tranca, ¿no?
o encarece, o sea, porque no tener logística o no tener caminos hace que un flete sea más caro. Entonces hoy la duplicación de la Transchaco o la ruta bioceánica agiliza mucho y facilita mucho más el comercio o la agilidad en el transporte. Entonces esas cosas van a llegar de la mano de la agricultura. Y el buen precio ayuda a que el ganadero se vuelque un poco más a la agricultura, a una agricultura comercial. Si bien estos precios afectan un poco al feedlotero o al que confina, porque un precio de un maíz a $240 se hace muy fina la ecuación para un confinador o los días que tiene que confinar se hacen más cortos, pero sin duda que producir un maíz a 5.500 kilos o una soja de 2.500, 3.000 kilos, hasta 4.000 hemos tenido, sin fertilizante, el margen agrícola es muy interesante. El gran potencial agrícola que tiene el Chaco paraguayo genera interés en profesionales extranjeros y por ende en posibles inversionistas. Nuestra visita coincidió con una comitiva de ingenieros agrónomos que vinieron a explorar esta zona del país. Estos profesionales cuentan con la experiencia de haber trabajado en terrenos similares en el Chaco argentino. Tengo la suerte de pertenecer a una generación de profesionales del agro que hemos tenido no solamente la experiencia de asesoramiento, sino también la experiencia gerencial y de desarrollo de proyectos en diferentes regiones de Sudamérica, en Uruguay o en el Chaco argentino o en Brasil o en Bolivia, y que de alguna manera hemos tenido anteriormente la experiencia gratificante o estimulante de imaginar una transformación posible. Y la experiencia más gratificante que uno puede tener desde el punto de vista profesional, que es llevar esa visión a la práctica, aprendiendo no solamente del cúmulo de experiencias anteriores, sino de la experiencia que se va generando localmente. Y de alguna manera, hace ya un tiempito que estamos viendo la posibilidad de explorar esta región, de conocer esta región, donde para poder apreciar eventualmente si estamos en posición de replicar algo que ya hicimos anteriormente en otros lugares. Hay gran cúmulo de experiencia local generada, sobre todo en ganadería y sobre todo en los últimos años. Entendemos que en la agricultura es una situación bastante más desafiante, el contexto es más desafiante acá en el Chaco, en Paraguay, pero que es una curva de experiencia que eventualmente creemos que hay una posibilidad de que la agricultura y la ganadería puedan armar un sistema sustentable donde se pueda lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y las posibilidades, y de que eso, si toda la experiencia es en base a desarrollo locales, es una curva de experiencia que va a ser costosa, digamos, y el Chaco no suele perdonar, digamos. Así que si podemos replicar alguna de las experiencias que se haya ganado en las situaciones del Chaco argentino, que ya tiene un desarrollo agrícola, una historia de desarrollo agrícola con sus subidas y bajadas bastante más larga y con mucho aprendizaje que se ha generado en los últimos años, sobre todo, y nuevas tecnologías que no estaban disponibles hace 5 años, que entendemos que podrían hacer más viable un sistema agrícola en el Chaco paraguayo, complementado con ganadería, por supuesto. Creemos que hay una posibilidad que bueno, sentimos el cosquilleo de que existe esa posibilidad, pero antes de poder llegar a una conclusión cierta, preferimos recorrer un poquito más las zonas que hemos seleccionado con buenas condiciones o con condiciones potenciales de lluvia y de suelo, para pensar eventualmente en un planteo mixto agrícola-ganadero. En Brasil bastante, en la zona del Cerrado brasilero, en Bolivia, en la zona de Santa Cruz, y en Uruguay, además de prácticamente todas las regiones de Argentina. Pero en esta oportunidad armamos como un proyecto entre varios profesionales con experiencia local aquí en el Chaco, de varios años, ya tengo varios que tienen 15 años de experiencia en el Chaco, más otros profesionales que han desarrollado el grueso de su experiencia en el Chaco argentino, y que todos tenemos esa vocación, digamos, no solamente de
algún conocimiento o experiencia ganada en el asesoramiento y en la parte propiamente agronómica o veterinaria, sino también experiencia gerencial y vocación empresarial sobre todo. O sea, si pudiéramos replicar un proyecto, lo vemos más como ese incentivo de poder desarrollar un proyecto juntos, de profesionales que nos llevamos bien y nos respetamos cada uno en su campo de experiencia previa. Nuestra intuición en este momento es sí, que en sistemas desafiantes como el del Chaco, donde lo principal es mantener la capacidad del suelo de almacenar agua, es importante pensar en una integración labor-pecuaria o ganadería, agricultura, y que tanto de la ganadería como de la agricultura se pueden obtener experiencia de manera de lograr la mayor sinergia entre las dos actividades. ¿A qué planteo apuntaríamos? Estaríamos en mejores condiciones de avanzar una vez que recorramos todas las zonas de las cuales quisiéramos aprender algo y conversar con gente que ya ha tenido su curva de experiencia local. Es una zona que después podremos calibrarlo después de que terminemos de recorrer las otras zonas que también queremos ver, que lo que nos ha causado es una muy buena primera impresión. O sea, si uno tiene un cosquilleo de si la sensación es positiva o no, el cosquilleo es positivo en esta instancia. Y entendemos que también se está manejando con buen criterio técnico. O sea, aquí no hay prueba y error desde un punto muy bajo, sino que ya le entendemos por lo que estuvimos conversando con el equipo gerencial de SGA que tienen una muy buena trayectoria y han sido capaces de aprender rápidamente de experiencias propias y de experiencias ajenas también. Así que lo que hemos visto es que están en un sendero que todavía hay que consolidar, porque siempre hay que aprender y siempre la naturaleza a uno lo vuelve a un plano de humildad cuando cree que ya sabe, pero creemos que está bien encaminado. Digamos que son como criaturas diferentes, la ganadería y la agricultura. Lo que tenemos que ver es cómo se complementan. O sea, los ritmos de la agricultura son muy diferentes de los ritmos de la ganadería. La resiliencia de la ganadería no es la misma resiliencia que tiene la agricultura. O sea, uno siempre está teniendo que ir mucho más fino y tomando decisiones mucho más rápido probablemente con la agricultura. Por lo tanto, es ahí donde más vale la posibilidad de haber recorrido una curva de experiencia previa en otro lugar. Digamos. No hay tanto tiempo para cometer errores y no hay mucha posibilidad de recuperarse de los errores cometidos en un ambiente muy desafiante como el del Chaco paraguayo. Tanto la ganadería como la agricultura, para ser rentables, requieren de altos niveles de profesionalismo y más en un terreno de grandes desafíos como el chaqueño. Otro de los profesionales que integraron la comitiva es el ingeniero agrónomo Claudio Romero. Bueno, un poco la inquietud nace porque nosotros en Argentina estamos produciendo en el Chaco argentino con varias empresas y hay una inquietud de ver qué pasa del otro lado de la frontera, que son ambientes prácticamente muy similares, con otras condiciones por ahí agroecológicas, pero bastante similares, como para, bueno, experimentar un poco en qué consiste esta oferta ambiental del Chaco paraguayo. Y básicamente si es viable o no para nosotros traspolar, digamos, lo que hacemos allá, si se puede llegar a hacer acá, digamos. Este proceso de desarrollar la región que viene atravesando el Chaco paraguayo ya lo vivió el Chaco argentino hace unos años atrás y el ingeniero Romero cuenta la experiencia de su país. En el Chaco argentino, bueno, como todo proceso de desarrollo de regiones, conlleva mucho al desarrollo de las economías regionales. Eso se va a acelerar, el desarrollo de las economías regionales se desarrolla más rápido cuando hay mayor interdisciplina institucional, cuando lo público y lo privado se articula, hay más rutas, hay más mejoras y el capital privado tiene más acceso a la inversión. Y bueno, el desarrollo llega solo, el know-how se va a ir acercando a la zona de desarrollo y si vos me preguntás hoy, claramente en la zona que estamos hoy situados y por lo que estuvimos viendo un poco, me parece que esto, digamos, bien encarado, sin dudas se puede explorar ese potencial de desarrollo. Los ambientes pueden ser modificados, pero hay que estar con mucha conciencia, digamos, porque
Me parece que el Chaco argentino como el Chaco paraguayo hoy básicamente pueden convivir las actividades agrícolas y ganaderas, generan mucha sinergia, eso sin dudas, y se puede transformar el ambiente con mucha cautela, pero a ir avanzando en el sentido de que los potenciales de producción agrícola, los potenciales de las mejoras de los índices ganaderos, con el manejo y la transformación de estos ambientes se logran. En el Chaco lo hemos vivido, nos ha pasado justamente que toda esa curva de mejora de resultados es a base del conocimiento, en primer medida, que hay que invertir no solamente dinero, sino hay que invertir mucho tiempo en generar conocimiento legítimo. Y una vez que el conocimiento pueda ser respaldado por la inversión, los resultados llegan. Al margen de lo climático, que nosotros también en el Chaco argentino pasamos sequías, hay años secos, hay años llovedores, pero bueno, uno se va preparando, hoy hay más tecnología que te permiten prepararte para esas cosas y quizás atenuar, digamos, los efectos de déficit o exceso. Antes costaba un poco más, pero hoy eso hace que los sistemas sean más seguros, cada vez más seguros. Cuando los ambientes son más sensibles, o sea, son más sujetos a que sufran más por un déficit, como puede ser un déficit hídrico por sequía, o un exceso como es por inundación, uno tiene que estar como mucho más preparado para eso. Es como, digamos, pasa en Argentina, no es lo mismo producir en la pampa húmeda que producir en las zonas de fronteras agrícolas, como lo podemos decir nosotros el NEA o el no argentino. Es totalmente diferente, hay otro ritmo de logística, o sea, logística de insumos, logística de servicios, logística de entrega de productos. Es todo más sensible, pero bueno, uno se va entrenando y se tiene que ir preparando para eso, sin dudas. Es parte de saber que uno nunca va a dejar de aprender y nunca va a dejar de capacitarse para poder después afrontar adversidades. En la medida que uno sea consciente y sincero con uno mismo, decir el espacio para crecer es infinito, te hace prepararte, sin dudas. Esto es como una reválida, digamos. Cuando una actividad mejora, la otra necesariamente tiene que mejorar para que no lo supere y lo reemplace, ¿se entiende? Entonces hay una sinergia muy importante donde la eficiencia va a ir escalando en ambas actividades. Y de hecho, hoy ya lo podemos ver, se ven rollos, o sea que hay reservas para la ganadería, hay reserva de silos, entonces ahí la sinergia que la buena agricultura le va a aportar más silo de maíz para una buena ganadería, después puedan tener buenos confinamientos y demás. Es una sinergia donde tienen que ir los dos de la mano y tienen que saber que el horizonte, digamos, que miran es el mismo, que es captura de eficiencia permanente. En el ambiente de chaqueño que estamos, tenemos una especie de mosaico de ambientes, donde tengo que saber diferenciar qué es para agricultura y qué es para ganadería, porque claramente acá no son todos los ambientes agrícolas y necesariamente un ambiente que no es agrícola puede ser muy bueno para ganadería, y entonces ahí voy potenciando y sin duda esto está claramente mirado más como una especie de integración de las dos actividades y no como que una va a ir en detrimento total de la otra. Durante la campaña 2019-2020, el área de siembra de soja rondó las 45.000 hectáreas distribuidas entre las zonas de Agua Dulce, Alto Paraguay y el Chaco Central en Boquerón. La estimación para la actual campaña llega hasta las 50.000 hectáreas de superficie, aumento explicado principalmente por el buen precio de la oleaginosa en Chicago.
Y así veíamos cuál es el valor que tiene la soja para la agricultura en el Chaco, muy valorada por el aporte que hace de nitrógeno al suelo. Cada vez son más los productores que están apostando por la producción agrícola para renta, no solo como complemento a la actividad ganadera que es mayoritaria en la región occidental de nuestro país. Muchas gracias a la gente del Chaco por recibir también a las cámaras del canal de la producción, a ustedes también por dejarnos llegar a sus hogares con este capítulo de Calidad Agrícola. Será hasta una próxima edición. Gracias por acompañarnos.